La palabra, pongan como título ahora, tópico 4, la palabra y Dios son uno. La palabra y Dios son uno. Y pongan como título Dios, Jesús y la palabra son uno. Dios, Jesús y la palabra son uno. Y vamos a ir a Juan capítulo 1 en el versículo 1. En Juan capítulo 1, el versículo 1, y luego vamos a leer Juan el capítulo 1, el versículo 14. En Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice aquí en Reina Valera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 de Juan capítulo 1, el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces voy a leer ahora en la nueva traducción viviente, Juan 1:1 y luego el versículo 14. Dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba ya con Dios y la palabra era Dios. Y Juan capítulo 1, el versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces, en el versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Acá vemos, hermanos, que la palabra se hizo carne y es Jesús mismo. Por eso que Él es 100% Dios y 100% hombre. Por eso Jesús vino: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Por eso desde el principio ya estaba Jesús, ¿no? Y eso también lo hemos sustentado con el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el versículo 22. Dice, Proverbios capítulo 8, el versículo 22: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante en todo tiempo. Está diciendo acá, está hablando Jesús, está diciendo en el versículo 22, Jehová me poseía en el principio, antes de antiguo, antes sus obras. Y el versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. El versículo 25, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada, dice Jesús, la palabra, ¿no? Y el versículo 26 al 30 dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Imagínense, hermano, por eso es que la tierra es un círculo, lo dice aquí. No era plana. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando, el versículo 28, cuando afirmaba los cielos arriba,
cuando afirmaba la fuente del abismo. Y el versículo 29, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Y el versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Por eso, hermanos, la palabra y Dios son uno. La palabra y Dios son uno. Son uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Por eso que en 1 Corintios 6, 17 dice, pero al que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Cuando nos unimos, ¿cómo nos unimos en un solo espíritu? Cuando hemos recibido a Jesús, vino el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón. Hemos sido cambiados en nuestro espíritu, una nueva criatura. Y para que ustedes me puedan entender mejor es, por ejemplo, como si yo tuviera aquí un huevo, la cáscara representa el cuerpo, la clara del huevo representa el alma y la yema, que es color amarillo, representa el espíritu. De igual manera, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando tú has recibido a Jesús, vino a morar el Espíritu Santo dentro de nosotros y has tenido hambre y sed de la palabra, te has llenado del Espíritu de Dios. Entonces, en nuestro espíritu somos cambiados, somos renovados, tenemos la vida de Dios, somos nueva criatura, somos reyes, somos sacerdotes. La palabra de Dios, tenemos la vida, tenemos la gloria de Dios. Ahora, tu mente, que es el alma, en tu mente tú tienes que estar renovando continuamente la palabra. Arrepentimiento también es renovar la mente, hacer un cambio de pensamiento de la palabra. Antes te decían, tal vez tu padre, tú eres un fracasado, eres un derrotado, eres una oveja negra, tú no tienes futuro, ¿no? Y yo estoy gastando el dinero en vano contigo, eres un fracasado. Pero cuando hemos venido a Jesús, ¿qué nos dice Dios? Tú eres mi hijo, tú eres útil, tú eres santo, eres nueva criatura. Tú vales mucho para mí. ¿Y por qué valemos mucho? Porque hemos sido comprados por un gran precio, por la sangre de Cristo Jesús, que derramó en esa cruz, nos ha hecho nueva criatura y nos ha lavado de todo pecado. Por eso la palabra de Dios, hermanos, y la palabra y Dios son uno. Por eso dice la palabra, en el principio la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios es la palabra, por lo tanto la palabra es Dios. La palabra es Jesús, por lo tanto Jesús es la palabra. Nuestra actitud hacia la palabra determina el lugar que Dios tiene en nuestra vida diaria. Eso quiere decir que tú tienes que poner en primer lugar la palabra. Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 20 dice al 22, Hijo mío, esté atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Dice la palabra, hijo mío, esté atento a mis palabras. Cuando dice hijo mío o hija mía, esté atento a mis palabras, esa palabra estar atento es poner en primer lugar la palabra. Ni bien tú te levantas de tu cama, comienza a hablar la palabra. Yo declaro el día de hoy, día de victoria, día de regocijo. Yo declaro día de sanidad, declaro día de prosperidad, declaro un día de caminar en el amor de Dios. Yo cancelo toda obra del diablo. Yo ato toda obra de Satanás en el nombre de Jesús. Yo ato, Señor, lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los cielos. Y si tú desatas aquí en la tierra será desatado en los cielos, dice en Mateo capítulo 18, el versículo 18 al 20. Todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que tú desates en esta tierra será desatado en los cielos. Por eso dijo la palabra de Dios, porque si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Dice en Mateo capítulo 18, del versículo 18, 19 y 20. Mateo capítulo 18. Eso tienes que, dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Por lo tanto, la palabra de Dios, tú tienes que poner por obra la palabra. Cuando dice, esté atento a mis palabras, tú declara la palabra, medita la palabra,
Ora, ni bien te levantes tu cama, medita, estudia la palabra, pon en primer lugar la palabra de Dios. Por eso dice acá, inclina tu oído a mis razones. El versículo 21, no se aparten de tus ojos. La palabra de Dios nunca se debe apartar de tus ojos, dice en Proverbios capítulo 4, el versículo 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Cuando la palabra está guardada en tu corazón, cuando la palabra está almacenada, la palabra de Dios en tu espíritu, cuando vienen personas pesimistas o personas con duda, no permita, porque la palabra de Dios tiene que estar guardado a tus oídos. Por eso cuando dice la palabra, que tú debes leer la palabra en voz alta, tus oídos, tu mente debe estar lleno de la palabra, tu espíritu lleno de la palabra de Dios, porque nada te puede contaminar. Guarda de toda duda, de toda incredulidad, de personas incrédulas, guarda la palabra en tu corazón. Cuando están hablando de incredulidad, tú hazlos callar con mucha sabiduría y comienza a hablar la palabra, porque dice, esté atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. La palabra de Dios nunca se debe apartar de tus ojos. La palabra de Dios tú debes estar siempre caminando, meditando en la palabra, actuando en la palabra, viviendo en la palabra. Por eso cuando tú pones en primer lugar la palabra de Dios, estás caminando de acuerdo a la palabra, las señales te van a seguir, lo que dice en Marcos capítulo 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre, si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. En mi nombre agarrarán con sus manos serpientes, no les hará daño. A los que creen en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos son sanados. Gracias a Dios por esto, porque la palabra de Dios actúa poderosamente en nuestro corazón. Y el versículo 22, hermanos, ahí hay una gran promesa también que dice en Proverbios 4, 22, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Por eso es que la palabra y Dios son uno, porque dice la palabra es vida a los que la hallan. La palabra es vida cuando tú hablas de la palabra, actúas en la palabra, y es medicina para todo tu cuerpo. Entonces tú digas ahora, la palabra de Dios... La palabra de Dios es medicina, desde la coronilla de mi cabello hasta la planta de mis pies, yo estoy completamente sano, el dolor se va, el cáncer se va, la diabetes se va, todo cálculo se va, se disuelve en el nombre de Jesús, porque tenemos la vida de Dios. Y los médicos, hermanos, van a ver la gloria de Dios. Es bueno que vayas también a hacerte un chequeo en los médicos. Vaya a los médicos. Y si el médico te dice, te da un diagnóstico que no está de acuerdo a la palabra, por ejemplo, dicen a una dama, tiene quistes en los ovarios, tienes cáncer en los ovarios o en el útero. Entonces, uno se tiene que agarrar de la palabra de Dios, porque el que tiene la última palabra no es el médico, el que tiene la última palabra es Dios. Y acá su palabra dice, es vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Por eso, hermano, la palabra determina. Ahora, en Juan capítulo 14, en el versículo 15 dice, en Juan capítulo 14, el versículo 15, dice, si me améis, guardad mis mandamientos. Si me améis, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿qué dice la palabra guardar? No es que muchos van a su casa, van a la congregación y escuchan la palabra y dicen, Señor, voy a guardar tu palabra, y lo guardan muchos en su biblioteca, o si no, otros ponen el Salmo 91 en su cabecera, en su cama, o ponen en su sala abierta la Biblia y dicen, Señor, yo lo guardé tu palabra, y llega el miércoles cuando tienen culto o un domingo, sacuden y dicen, Señor, yo lo guardé tu palabra. Eso no es guardar. Guardar es que tú tienes que meditar la palabra en tu espíritu, tiene que estar almacenada. Por eso, si me amas, obedecerás que yo te mando, a lo que yo te digo, dice en Juan 14, 15. Por leer la palabra diariamente, tú estás mostrando que Dios es importante en tu vida diaria. Por eso cuando tú meditas la palabra y pones en la palabra de Dios, tú estás demostrando diariamente que tú amas a Dios, ¿no? Y en Proverbios 3:24 dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Porque antes de acostarte también, tú debes meditar la palabra de Dios. Al acostarte, dice la palabra de Dios. Ahora, les voy a leer en Salmos. En Salmos también dice la palabra de Dios. En Salmos,
En Salmos capítulo 4, el versículo 8 dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz, dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra. Por eso que tú debes meditar la palabra al acostarte, al levantarte, al caminar. Guarda la palabra en tu corazón. Y ahora dice, por leer la palabra diariamente, tú estás mostrando que Dios es importante en tu vida diaria. Letra B, pongan letra B. Cuando leemos la palabra, nuestra actitud debería ser que es el Padre hablándonos personalmente. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso decía, hermano, cuando hablamos la palabra de Dios, no hablamos sabiduría humana, es sabiduría de Dios. Entonces, cuando leemos la Biblia, que fue escrita por hombres, por inspiración del Espíritu Santo, es verdaderamente Dios hablándonos, porque es la palabra de Dios. Por eso que la palabra y Dios son uno, ¿no? Y la palabra y Dios son uno. Por eso, donde tú vayas, la palabra va contigo, ¿no? Por eso, ahora pongan como letra C: la palabra de Dios actuará en aquellos quienes creen que ella es la palabra de Dios. Letra C: la palabra de Dios actuará en aquellos quienes creen que ella es la palabra de Dios. Entonces, número 1, la fe es necesaria. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos leyendo la palabra, vamos a Romanos capítulo 10, el versículo 17, dice... En Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, en Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por tu cabeza, la fe no viene por tu costilla, ni por tus pies. La fe viene, dice, por el oír, por tu oído. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, en Romanos 17, nuevamente voy a leer, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y voy a leer, a ver, qué dice aquí en la nueva traducción viviente de Romanos, capítulo 10, el versículo 17. En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, la fe, hermanos, es por oír y oír la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, vamos a Hebreos capítulo 11, el versículo 6, dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, si tú quieres caminar en fe, tú tienes que caminar, hermanos, meditando en la palabra, y eso le agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 4, en Romanos capítulo 4, el versículo 17, hermanos, la fe llama las cosas que no son como si ya fuesen. En Romanos capítulo 4, el versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, y el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en Romanos
capítulo 4, el versículo 17 dice que la fe llama las cosas que no son como si fuesen, porque la palabra de Dios son uno. Ahora, número 2, en Números Romanos pongan el siguiente título: la palabra es buena vida de Dios. La palabra es buena vida de Dios. Y vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. En 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero más claro lo vemos también aquí en la versión de la Nueva Traducción Viviente, en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Por eso que la palabra de Dios, hermanos, nos corrige, nos enseña. Toda la escritura es aliento de Dios, dado por su inspiración del Espíritu Santo. La palabra y Dios son uno. Ahora, en Génesis capítulo 2, en el versículo 7, en Génesis capítulo 2, en el versículo 7, en Génesis capítulo 2, el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto quiere decir, hermanos, que Dios usó el polvo de la tierra y le dio un soplo en su nariz y le dio vida. Por eso que el hombre, hermanos, es imagen, es semejanza de Dios, que Dios lo formó desde el polvo de la tierra, le dio aliento de vida, el espíritu de vida entró en el hombre. Por eso que el hombre y Dios, hermanos, somos semejantes, porque tenemos el espíritu de Dios, tenemos el aliento de vida. Entró en el hombre y el hombre vino a ser un ser viviente y eterno. Por eso vemos, hermanos, que muchos dicen: no, el hombre es evolución del mono, como Carlos Darwin, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, muchas veces los filósofos nos hablaban más de Carlos Darwin, de grandes filósofos, y decían de que el hombre fue evolución del mono. Pero gracias a Dios, hermanos, que conocemos la palabra de Dios, vemos que, por ejemplo, los monos no son imagen, no son semejanza de Dios. Es un animal que Dios lo creó según su género, según su especie. Por eso cuando se junta un mono con una mona sexualmente, salen monos, salen monas. Si Carlos Darwin estuviera presente hoy, yo le diría: Carlos Darwin, tu papá fue King Kong y tu mamá gorila y tú naciste de allí. Pero nosotros no somos monos, nosotros somos imagen, somos semejanza de Dios. Porque acá dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre, ¿no?, del polvo de la tierra y le dio soplo, aliento de vida en su nariz. Y el hombre fue un ser viviente, por eso que somos eternos, tenemos la vida de Dios. El aliento de Dios, el espíritu de vida entró en el hombre y el hombre vino a ser un ser viviente y eterno. Y ahora en Juan capítulo 1, en el versículo del 1 al 3, voy a leer en Juan capítulo 1, del versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, el versículo del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice: en el principio era el Verbo. Y el Verbo, hemos visto, hermanos, que el Verbo es la palabra de Dios.
Ahora, en Juan capítulo 1, el versículo 2, vamos a leer en Juan capítulo 1, el versículo dice, este era en el principio con Dios. Y el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso quiere decir, hermanos, que Dios creó el universo con la palabra de su poder. Por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No? Y vemos también en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en Hebreos capítulo 1, vamos a ver que Dios sostiene también todo el universo con la palabra de su poder, ¿no? En Hebreos capítulo 1, del 1 al 4 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Espíritu, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y en el versículo 2 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuevamente voy a leer Hebreos capítulo 1, el versículo 3, la primera parte dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto quiere decir, ¿por qué en el sistema solar, por qué no se chocan entre los planetas con el Sol o entre ellos mismos? Es que Dios, hermanos, sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Imagínate, ¿quién creó todo el universo? Dios. ¿Quién creó el planeta Tierra y lo puso de ese planeta al hombre? Es Dios. Por eso que para venir a este planeta Tierra todos hemos nacido por el vientre de una mujer. Jesús también, para hacerse hombre y hacerse carne igual que nosotros, tuvo que nacer a través de la Virgen María. Jesús tuvo que dejar todo eso, su gloria, su resplandor, hecho Dios, la palabra, vino y se hizo hombre igual que nosotros, y nació a través de María. Jesús creció en sabiduría, Jesús creció en entendimiento. Jesús, cuando tenía 12 años, él se iba al templo, a la sinagoga de los judíos, y comenzaba a enseñarles como buen maestro a los 12 años a los grandes eruditos de la palabra, a los sacerdotes, a los que eran realmente reconocidos, como Nicodemo, que era un principal de la sinagoga. Y dice que se asombraban de la sabiduría de este niño. No sé cómo con tanta sabiduría y autoridad hablaba la palabra, porque Dios y la palabra son uno. Por eso que Jesús, hermanos, a los 12 años, y la Biblia dice cuando ya tuvo 30 años, fue lleno del Espíritu Santo, él fue ungido de Dios. Por eso que en Lucas 4:18 Jesús mismo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que todos sus ojos estaban fijos en él y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque el Dios y la palabra son uno. Y por eso que hemos leído también Juan capítulo 1 del 1 al 3. Ahora miremos en el versículo 4 de Juan
El capítulo 1, el versículo 4 dice en Juan capítulo 1, el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso es verdad, porque tenemos otro testigo que habla en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 12. En Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque estamos viendo en Juan capítulo 1, el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso cuando recibimos a Jesús, recibimos la vida de Dios. Jesús dijo también en el Evangelio de Juan capítulo 14, el versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Porque en él la palabra está la vida. Todo lo que Dios es, la palabra es. Todo lo que es la palabra es Dios. La palabra es Dios. En él estaba la vida, y la palabra está en la vida. Porque la palabra de Dios, hermanos, Dios y su palabra son uno. Ahora, pongan como letra B, la palabra es Jesús. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 13. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 13. Apocalipsis capítulo 19, el versículo 13. En Apocalipsis capítulo 19, el versículo 13 dice, Apocalipsis capítulo 19, el versículo 13, dice la palabra de Dios, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Está hablando, hermano, que su nombre es llamado la palabra de Dios. La palabra es Jesús revelado. La palabra es Dios presente con nosotros. Y Isaías capítulo 7, en el versículo 14 vamos a leer. Isaías capítulo 7, el versículo 14. Isaías capítulo 7, el versículo 14. Isaías capítulo 7, el versículo 14. Dice la palabra de Dios, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa, hermanos, Dios con nosotros. Por eso una virgen tendría un hijo y lo llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La palabra es siempre ahora. La palabra es no fue, la palabra es hoy. Por eso que en Éxodo capítulo 3, el versículo 14 dice la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 3, el versículo 14. Éxodo capítulo 3, el versículo 14 dice la palabra de Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Está hablando de Dios, ¿no? Dice, dile a ellos, yo soy, te envía, el Dios ahora. Uno de los nombres es Dios, ¿no? Porque significa yo soy, está hablando del presente, de ahora, hoy es, yo soy. No está diciendo algún día yo seré, sino está diciendo del presente, yo soy, porque Dios habla del presente. Él es, yo soy, está diciendo, yo soy el que soy. Y vemos también en Juan capítulo 8, en el versículo 58, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, en el versículo 58, dice,
Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso Jesús le decía, yo soy antes de Abraham, le decía a los judíos, y los judíos no le entendían, porque ya la palabra existía desde el principio. Por eso dice Jesús, la palabra es ahora, no pasada, no futura, es hoy, es del presente, ¿no? Por eso que la palabra de Dios, hermanos, es hoy, es del futuro. Y gracias a Dios, hermano, por esta palabra, porque Dios y su palabra son uno. Por eso donde tú vayas, hermano, la palabra de Dios es uno. Cuando tú hablas la palabra de Dios, te haces uno con Él. Cuando tú hablas, declaras su palabra, te haces uno con Él. Por eso en 1 Corintios 6 y 7 dice, pero al que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Y continuamos en la próxima clase.